Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Hasta cuándo resistirá el gobierno de Claudia Sheinbaum las presiones, las duras y extremas presiones que está recibiendo desde Washington, desde la Casa Blanca y desde manos y mente del presidente Donald Trump? Esta es una cuestión que me ha dado vueltas en la cabeza desde hace días y que quisiera reflexionar en voz alta con ustedes. Sobre eso quiero hablarles hoy. ¿Por qué me pregunto esto? Vamos a empezar. Antes que nada, bueno, bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Serrán, periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, en la mañana del lunes 31 de marzo del año 2025, último día de este mes de marzo. Ya se fue el primer trimestre. Bueno, ¿por qué me he preguntado esto? De continuar las condiciones actuales, las presiones de Donald Trump, las presiones que se viven y las tensiones que se viven en el escenario internacional debido a esta guerra comercial que ha desatado el señor Trump, ligada, por supuesto, muy de la mano, esencialmente ligada con cuestiones de seguridad nacional para Estados Unidos, cuestiones de geopolítica internacional y, por supuesto, con una cuestión fundamentalmente ideológica, si se puede decir que hay ideas elaboradas en la mente del señor Trump, que todo eso se puede combatir, toda la situación geopolítica a nivel internacional y recuperar el papel de Estados Unidos a través de los aranceles. Así lo tiene, así lo cree firmemente Trump, y recuperar para Estados Unidos una situación de aislamiento internacional comercial y económico, por supuesto, que recuperará supuestamente su grandeza. Contra eso estamos enfrentados desde México, están enfrentados los europeos, los canadienses, está enfrentado China, Rusia, etcétera. Bueno, ¿por qué digo lo siguiente? Porque eh, creo que está en una situación crucial el gobierno de Claudia Sheinbaum. Reitero, de conservarse las tendencias actuales, tanto a nivel internacional como las condiciones internas en México. No preveo un buen desenlace de aquí a fin de año, antes del mes de diciembre, para el gobierno de Sheinbaum, si efectivamente sigue aumentando Trump o sigue manejando esta especie de extorsión, por llamarla tal como es, o esta negociación que está intentando con las tarifas comerciales. El 2 de abril o 3 de abril probablemente anuncie la imposición de nuevas tarifas, anuncie quizá otros 30 días de tregua, no se sabe absolutamente lo que va a decidir el señor Trump hasta que lo anuncia. Y esto nos lleva a considerar que, por supuesto, no se puede seguir viviendo ante un escenario de nuestro vecino del norte de Estados Unidos y un escenario internacional tan incierto, tan inestable, que sean precisamente la inversión extranjera, los grandes inversionistas, tanto las grandes empresas que podrían ubicar sus capitales en México, los que decidan suspenderlo, como ya lo han estado haciendo. Diversos indicadores económicos, analistas económicos lo señalan, entre ellos, por ejemplo, Enrique Quintana, director del periódico El Financiero y un columnista muy atinado en cuanto a, digamos, la prospección económica y prever escenarios inmediatos. Él ya habla de que la recesión económica ya empezó en México, que lo que podemos hacer es aceptar esa dura realidad y ver cómo nos puede afectar de la menor manera posible. La negociación del gobierno de Sheinbaum con Donald Trump es el punto clave sobre el cual hay que enfocarnos, alrededor del cual giran todas las demás cuestiones. Pero, como les he dicho, si no se acaba de comprender cabalmente desde el gobierno de México que es eh, el frente, digamos, la pantalla, la negociación comercial también para resolver cuestiones de seguridad nacional en Estados Unidos que tienen que ver con el narcotráfico y la capacidad del crimen organizado, no solo para infiltrar al Estado mexicano, los gobiernos nacionales, estatales, municipales, sino para dominar amplios segmentos del territorio nacional, lo que tiene preocupados a los políticos de este nuevo gobierno en Washington. Si no se modifica el curso de alguna manera, si no se logran ya de parte del gobierno de México que termine esa incertidumbre con el gobierno de Trump,
Y si se imponen estos aranceles generales del 25% que está por anunciar el presidente Trump, además de los que se impusieron al aluminio, al acero, y la medida que ha afectado también a la industria automotriz mexicana, entonces ese escenario de recesión económica que apenas es incipiente en México, que apenas está comenzando y que avanza de manera gradual, se aceleraría exponencialmente. Quienes sean de mi generación, de mi edad, seguramente recordarán las crisis económicas que hemos vivido en el pasado en México. Yo recuerdo con particular dureza la de 1982, siendo yo joven, apenas recién egresado de la universidad, de mis estudios universitarios, pero también recuerdo como adolescente la de 1976, al final del sexenio de Echeverría. También crisis económicas, políticas, malas decisiones de política pública, derroche, deuda pública enorme del gobierno, incapacidad de financiarse internamente si no es con deuda, etcétera, etcétera. Cosas no muy alejadas de lo que estamos viviendo actualmente, pero ahora con un vecino del norte que nos está tratando de poner la bota encima. Y quienes han vivido esas crisis a partir del 82 sabrán de lo que les estoy hablando. Bajo ninguna circunstancia quisiera yo que cayéramos en esa situación y espero firmemente que pueda rectificar el gobierno de Sheinbaum el rumbo que lleva hasta ahora, que no le ha redituado absolutamente en nada, en ningún tipo de concesión del señor Trump, y que sume a las demás fuerzas políticas en México. Hasta ahora, el gobierno mexicano ha actuado solo, es decir, dentro del grupo morenista, el grupo de políticos eh, que rodean a la presidente Claudia Sheinbaum en el gabinete, pero quienes también conforman las dos cámaras, la mayoría en las dos cámaras, senadores y diputados, y que son morenistas, y que se niegan bajo todos los términos a discutir, a dialogar siquiera con otras voces de oposición, otros partidos políticos, de grupos de la academia en México, de analistas eh, muy experimentados, de exfuncionarios públicos, de otros gobiernos anteriores que están completamente empapados de la función pública en México, que participaron, por ejemplo, en las anteriores negociaciones del Tratado de Libre Comercio, etcétera, que podrían aportar su experiencia y su conocimiento. Estoy seguro que lo harían si son llamados por Claudia Sheinbaum, más allá de cualquier filia política, de cualquier color político, porque, por supuesto, si es por el bien del país, habría que apoyar al gobierno actual, aunque las afiliaciones políticas sean distintas. El momento de crisis que se vive en México a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero amerita la apertura del gobierno de Sheinbaum a las fuerzas políticas internas, por un lado, pero además a buscar aliados internacionales. Hasta donde sé, por lo menos públicamente no se ha dado a conocer que hay un acercamiento, por ejemplo, con el gobierno de Canadá. O la otra pinza que se podría intentar cerrar para lograr mayor fuerza en la negociación ante Trump es acudir a Europa. Por supuesto, acudir en primer término a España como la puerta de entrada a la Unión Europea, alinear de alguna manera los intereses de México con los españoles. Hay un gobierno socialista en España. Pedro Sánchez es el presidente español, militante del Partido Socialista Obrero Español, y las cosas que está intentando hacer en España no son muy distintas a lo que hizo el presidente López Obrador e intenta hacer Claudia Sheinbaum en México. Es una izquierda del PSOE, el famoso PSOE español, los socialistas españoles, que también tiran hacia el populismo, tal y como lo han hecho en México. Pero esta es una cuestión que trasciende las filias políticas, tanto en México como en España, y que han visto que la fuerza con la que está avasallando Donald Trump en los diferentes escenarios internacionales, la fuerza con que está guardando su distancia a sus antiguos aliados económicos, políticos y de seguridad europeos, amerita cambios profundos. A grandes males, grandes remedios. ¿Qué le hubiera costado a la presidenta Claudia desde el principio de su gobierno? Una llamada por teléfono, una visita a Madrid, al Palacio de la Moncloa, para disipar cualquier tipo de diferencias que hubiera, olvidarse de esos reclamos absurdos heredados de López Obrador, de que se disculpe la corona española por sucesos ocurridos hace 500 años, hace 5 siglos.
Todavía no acabo de entender cómo pudo haber caído López Obrador en esa situación completamente absurda y además cómo se la pudo haber comprado Claudia Sheinbaum para que siguiera como política de su gobierno. Y aquí estamos en el 2025, el 31 de marzo, completamente alejados de España, que sería un aliado natural por las razones políticas que expuse, pero además histórico, y que por supuesto que daría su apoyo a México para lo que se nos vino ya encima, esta recesión económica provocada por las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, que está llevando a su país también a una recesión, y por la dureza de las medidas que están todavía por caerle encima a México. El gobierno de México por sí solo, sin aliados internacionales, sin solidez política interna, sin escuchar las voces internas, no puede enfrentar a Trump. Por un tercer factor y último, y con esto termino mi comentario. Desde el año 2018, con la llegada de AMLO al poder, el 1 de diciembre de ese año, empezó un desmantelamiento eh, institucional del gobierno de México, las agencias, las secretarías de Estado, y todo lo que está, en primer término, fue todo lo que está bajo la esfera del Poder Ejecutivo, para, en nombre de la famosa austeridad republicana, ir desintegrando poco a poco todas las áreas de gobierno que se pudiera para recortar o tener recursos para las obras insignia del sexenio, las obras faraónicas, como las llamamos los críticos, ¿no? El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el aeropuerto Felipe Ángeles y el canal transísmico o interoceánico, como se le conoce, conectar por ferrocarril el istmo de Tehuantepec. Ya sabemos en lo que han parado esas obras, un gasto eh, impresionante, em, presupuestos originales duplicados o triplicados, un dispendio de dinero enorme. Por eso le heredó López Obrador a Claudio Sheinbaum la mayor deuda pública que se ha visto en la historia de México y el mayor déficit público, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos que se ha visto en gobiernos recientes en México. Por eso hay una debilidad institucional. Los mejores cuadros, los que tenían esta experiencia acumulada en secretarías de Estado, en institutos, en organismos autónomos, fueron hechos a un lado desde el principio por López Obrador, por lo cual la acción de gobierno, la ejecución de las políticas públicas, lo que se dice en las mañaneras que se va a hacer y se va a instrumentar desde el gobierno de México, no, no avanza en la burocracia mexicana porque no hay recursos, no hay personas que lo sepan hacer. Esa es la triste realidad. Y con ese gobierno debilitado institucionalmente, se quiere enfrentar a lo que se viene encima sobre México, a las presiones de Donald Trump. Pues está duro, está completamente oscuro el panorama para hacer. ¿Qué hacer ante esa situación? Rectificar el rumbo, buscar aliados en lo interno y en lo externo y plantar mayor firmeza ante Donald Trump, porque de nada sirve complacerlo, como ha sido hasta ahora, en la entrega de narcotraficantes, en la movilización de tropas de la Guardia Nacional para frenar el flujo de migrantes y en la falta de represalias comerciales a las cuales México tiene derecho en vista de los aranceles que ya están operando en contra del gobierno de México. Tampoco se acudió por parte del gobierno de México a la Organización Mundial de Comercio para hacer una denuncia sobre los aranceles impuestos ya a México por parte del gobierno de Estados Unidos. Es una vía legal, es una vía legítima a la cual tiene derecho México como miembro de la Organización Mundial de Comercio. No se hizo absolutamente nada. Lo dejo sobre la mesa. ¿Qué va a pasar si persisten las tendencias actuales con el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cuánto tiempo resistirá Claudia las presiones de Donald Trump? Háganme llegar sus comentarios, por favor, para pues iniciar una conversación sobre este tema que requiere realmente de la participación, de la atención de todos los mexicanos. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme en esta entrega de Mirada al Mundo. Hasta pronto. Bye.